en esta noche, con el frío y con el agua. Es un tanto difícil salir, pero para mí es una inspiración ver sus rostros y saber que contamos con su apoyo, no solamente en lo personal, pero también sus oraciones. Yo siempre siento en mi corazón que cuando un hermano comienza a hablar de la cruz y, claro, la resurrección, las fuerzas satánicas se ponen en movimiento para evitar, para estorbar y para hacer todo lo posible para que el mensaje no llegue al corazón de los oyentes. Estoy seguro que allá en Boston, una ancianita de 90 años está de rodillas orando, clamando los derechos de la cruz para estos días. Gracias a Dios por aquellos que levantan muy en alto la cruz y la resurrección en contra de las huestes satánicas. Antes de comenzar, quisiera recomendar 3 o 4 libritos que entiendo que están aquí en la biblioteca, pero únicamente para llamar su atención a estos libros. El primero es Cómo ser libre del egoísmo. Son escritos de un gran escritor, William Law, que el doctor Andrés Murray escogió. Es interesante el estudio. El otro, que tiene que ver con el tema de esta noche en gran parte, es La humildad, por Andrew Murray, un gran hombre de Dios. Mi padre llegó a conocerlo allá en Northfield en cierta ocasión. La impresión fue tremenda del Espíritu de Dios a través de un hombre físicamente débil, pero espiritualmente poderoso por el poder del Espíritu Santo. Aquí está otro también del mismo autor, La sangre de la cruz. No quiero dar tiempo para leer la tabla aquí de contenido, pero vale la pena, jóvenes. Estos libros se agotaron hace años y ahora actualmente están a la venta. Aquí en la biblioteca hay un ejemplar, estoy seguro. Y aquí está otro para mí de peso espiritual, La cruz del Calvario, por una mujer cuya vida y cuyos libros han sido para nosotros de grande inspiración y de mucha edificación. La cruz del Calvario, por la señora Josephine Lewis. Vale la pena. Como digo, repito, debe haber un ejemplar a lo menos en la biblioteca. Dediquen su tiempo para leer dichos libros. Dios nuestro, cómo te alabamos y te bendecimos. Delante de ti nos prostramos en reverencia santa y te aclamamos 3 veces santo. Nos gozamos de tu presencia, la comunión contigo, puesto que nos has invitado a entrar libremente hasta el trono de tu gracia, puesto que el camino fue abierto por la cruz, rociado por la sangre preciosa de Cristo, y nos invitas. Y en esta noche de nuevo nos ponemos delante de ti con reverencia y con el deseo de conocer más de aquel que dio su vida por nosotros y quien vive en nosotros en el poder del Espíritu Santo. Te lo suplicamos todo por amor de Cristo Jesús. Amén. Anoche estudiamos con ustedes, muy en breve, la cruz y el egoísmo. La cruz revela el corazón del creyente. El inconverso se opone. El creyente que acepta la obra de la cruz, frente a la cruz y con la cruz, la resurrección, se revela el corazón del creyente tal como es. Ahora en esta noche quisiera seguir el camino rumbo al Calvario, con los discípulos y con el Señor. Y en esta noche queremos tratar la segunda vez que Cristo Jesús habla a sus discípulos de su muerte en la cruz y su resurrección. La segunda vez, el camino rumbo a Jerusalén. Y el tema que hemos pensado adecuado para el pasaje es la cruz
y la falta de madurez espiritual. La cruz revela hasta qué grado la vida es profundamente espiritual o no. El pasaje lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, su capítulo 9. Hay 3 pasajes paralelos: Mateo, Lucas y Marcos. Pero vamos a tomar Marcos, su capítulo 9, sus versículos 30 adelante. Noten, y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, noten los tiempos imperfectos, progresivamente caminaban, diciendo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas muerto él, resucitará al tercer día. Pero, está el pero famoso, pero ellos, los discípulos, no entendían, noten, otra vez imperfecto, esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Llegó a Capernaum y así que estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién había de ser el mayor. No son paganos, son creyentes. Noten el pasaje. La experiencia de la cual ahora hacemos uso sigue la experiencia gloriosa de la transfiguración. Allí 3 discípulos habían contemplado el rostro del bendito Señor en su gloria. Y habían escuchado que entre los 3, Jesús, el Cristo, Moisés y Elías, hablaban de su salida. El tema era su muerte y su resurrección. Era el tema importante. El rostro resplandeciente, su ropaje brillante como el sol. Y hablaban de la cruz y su resurrección. Nota el contexto. Al bajar del cerro, Jesús encuentra a sus discípulos que habían quedado abajo en un fracaso total. El problema que se presentó, no podían con él. Y Cristo dice, ¿hasta cuándo tendré que tolerar esta falta de fe? Discípulos. Ahora noten, desde aquel momento entonces, Cristo con sus discípulos va pasando por Galilea. ¿A dónde va? Jerusalén. Va a Jerusalén. Rumbo a Jerusalén, la cruz y la resurrección. Note el verbo en el versículo 30. Pasaba, imperfecto. Y no quería, noten, imperfecto. No quería. Ahora noten ahí la palabra el verbo es telo. También es desear, pero también es no tenía voluntad, determinación. Que nadie supiera que iba de paso. Bueno, ¿por qué tan importante? ¿Por qué no buscaba a la multitud? ¿Por qué no esperaba que la multitud lo siguiera como antes? No, ahora se dedica con especialidad a enseñar a los discípulos la cruz y la resurrección. Y comienza la cruz y la resurrección a hacer eco, impacto, revelando el corazón de aquellos discípulos, los rincones escondidos en donde ellos mismos no se daban cuenta. No quería que nadie supiera. ¿Por qué? Dice ahí, porque enseñaba a sus discípulos y les decía,
imperfecto. Les enseñaba continuamente, rumbo a Jerusalén, preocupado en este asunto, en doctrinar a los discípulos, en preparación para la cruz. Ahora quiero que noten 3 enseñanzas en estos pasajes en cuanto a la cruz y la resurrección. Primero, noten ustedes el mensaje de la cruz y la resurrección presentada. Presenta a Cristo el tema. Note el versículo 44 de Lucas 9. Dice Cristo, poned vosotros dentro de vuestros oídos estas palabras. Es un pasaje paralelo. Lucas 9:44. Poned, noten, es imperativo, órdenes, voz media, que indica, pongan estas palabras en sus corazones para su bien de ustedes. Voz media, porque es para beneficio suyo, porque es importante, porque les toca a ustedes lo que van a escuchar. Dentro de vuestros corazones, una expresión muy hebraica que quiere decir, pongan atención y guarden en su corazón estas palabras, porque viene el momento cuando será útil, importante este mensaje, la cruz y la resurrección. Estas palabras, el mensaje. Ahora noten cuáles son las palabras. Dice aquí, el Hijo del Hombre, otra vez como anoche, el nombre que Cristo usaba de sí mismo. Ningún hombre se atrevía a llamarle Hijo del Hombre. Se refiere en gran parte a Daniel, el hombre ideal siendo Dios, el hombre representante siendo Dios, el hombre que un día va a establecer su reino en este mundo, Daniel, el Hijo del Hombre, en su grandeza como hombre siendo Dios. Ahora noten, dice ahí, será muerto totalmente, una muerte segura, una muerte horrible, la cruz. Pero noten ustedes, una palabra importante en el contexto, dice aquí, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Anoche notábamos el primer mensaje de la cruz rumbo a Jerusalén y la palabra importante era necesario. Necesario que fuese rechazado, necesario que sufriera, necesario que muriera, necesario que resucitara. Pero aquí es muy breve el mensaje, que Cristo iba a morir y resucitar, pero la palabra es, sería entregado en manos de los impíos. ¿Qué indica esto? ¿Qué indica esto? La palabra aquí entregado, para ditomai, significa entregar, como el caso de Judas, entregando a su maestro. Pero aquí el contexto y otros muchos pasajes da el ambiente de un juzgado. Es asunto jurídico, en donde la palabra entregar significa nada menos decidir legalmente y entregar en manos de otros para ejecutar el juicio ya declarado. ¿Qué indica esto? Que detrás de la muerte de Cristo en la cruz, que fue necesario anoche, ahora fue el plan de Dios. Dios soberano, de acuerdo con aquel plan divino, entregó en manos de los hombres para llevar a cabo sus antojos, pero detrás de ellos la ley soberana, la voluntad de Dios soberana. Sí, Dios entregó en manos de los impíos a Cristo para que ellos lo llevaran a la cruz, pero detrás de aquellas circunstancias estaba Dios obrando. El plan de Dios se llevaba a cabo, aun cuando los hombres llevaban nefandamente sus antojos y sus ideas. Sí, Dios soberano, pero también, por otro lado,
Los impíos responsables por sus hechos. El plan de Dios fue entregado de acuerdo con un plan divino. Y si notamos las circunstancias, diríamos, qué horrible, sí. Qué glorioso, sí. Pero debemos notar que detrás de la resurrección y la cruz está Dios obrando, llevando a cabo un plan divino, la redención del mundo, la salvación para el creyente, la victoria para el creyente, la santificación para el creyente. Dios llevando a cabo su plan. Oh, qué mensaje. Detrás de circunstancias que parecen contrarias, está Dios obrando, llevando a cabo un propósito divino, un plan divino, llevando a cabo sus designios divinos. Y vemos esta gran verdad a través de la Biblia. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 2, cuando Pedro pronuncia su sermón en Pentecostés, ¿qué dice él ahí? Noten ustedes, Hechos 2, 23. Vamos con 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios, entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él, noten, Dios obrando, en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Dios obrando. A este Jesús, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis, pero entregado por manos de Dios. El plan de Dios sigue adelante. La cruz no solo es necesario, pero fue indispensable porque era el plan de Dios obrando eficazmente. Noten también en Hechos 4, 27 al 28. Porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, el cual ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer, ¿qué cosa? Lo que tu mano y tu consejo había antes predeterminado que había de ser hecho. Oh, hermanos, qué verdad tan gloriosa. La cruz presenta nada menos la obra gloriosa y la resurrección, la maravilla de vida nueva, plan de Dios, soberano. Y las circunstancias de los hombres responsables son por sus hechos, pero detrás de aquellos hechos está Dios obrando un plan, un propósito divino. Andrés Murray, este hombre de Dios, en cierta ocasión se encontraba en grandes apuros. En el servicio que llevaba a cabo como obrero, se encontraba en grandes problemas, frustraciones, dificultades. Y vino la tentación de fijarse en las circunstancias. Pero Dios le hizo ver, a través del mensaje de la cruz, que las circunstancias, por difíciles que eran, tenían que ver con un plan divino, un propósito que Dios tenía para el bien de él. Se sentó a escribir estas palabras. Primero, Dios me trajo aquí, por tanto, es la voluntad de Dios que me encuentre en estas circunstancias difíciles y en esto descanso. Circunstancias sí, pero Dios detrás, obrando para mi bien. Segundo, Dios me sostendrá en esta circunstancia por su amor y me dará su gracia para portarme como su hijo. Dios me dará gracia. Tercero, Dios tornará esta prueba en bendición, enseñándome las lecciones que Él quiere.
Y por fin, escribió él, en su tiempo me librará de esta prueba, como y cuando él sabe. Hermanos, jóvenes, espiritualidad, como vamos a ver, no se fija en circunstancias, pero con los ojos de la fe y bajo la dirección del Espíritu Santo ve a través de las circunstancias Dios obrando. Es el mensaje de la cruz. Sí, fue entregado por determinado consejo de Dios. Los hombres actuaron de acuerdo con sus deseos y nefandos fueron los deseos y crueles el trato que le dieron. Pero Dios obrando. Tremendo. La segunda cosa, no solamente la presentación del plan de Dios en la cruz y resurrección, pero también noten ustedes el mensaje de la cruz y resurrección revelando la falta de madurez espiritual. ¿Cómo reaccionan los discípulos cuando Él les habla de que por determinado consejo de Dios, aun cuando los hombres lo llevaran a la cruz, Dios estaba obrando para bien, para la salvación del mundo, para la redención del creyente? ¿Cómo reaccionan? Noten ustedes. En Mateo 17, 23 dice, se entristecieron en gran manera. ¡Qué falta de madurez espiritual! Quiero que noten en primer lugar, bajo este punto, las características de un creyente que le falta madurez espiritual. Aquí en primer lugar las emociones. Las emociones. Las emociones sin razón. Sin razón. Sí, se entristecieron al pensar de los sufrimientos físicos, y sí había razón. Pero ¿por qué no vieron a través de los sufrimientos la resurrección y la salvación del mundo? Precio enorme, sufrimiento, sí. Pero dejaron que las emociones se colocaran y se concentraran sobre los sufrimientos y no vieran el fruto que debía de venir. Una de las características de una vida que le falta madurez espiritual es esto, que no saben equilibrar verdades. Van a extremos. Un hombre de madurez espiritual sabe tomar las verdades y las sabe equilibrar, balancear. No va a extremos. Oh, hermanos, yo en estos días he orado a Dios, Dios mío, líbrame de salir por las ramas, pero manténme bien equilibrado en las verdades. Sí, la cruz, pero ¿por qué no pensaron la resurrección? No, se fijaron únicamente en una sola enseñanza y no la equilibraron con la resurrección. Falta de madurez espiritual. Se enfocaron sobre la cruz, los sufrimientos de la cruz, sufrimientos, y no pensaron ¿qué? Del plan de Dios. Emociones sin base fundamental. Oh, yo temo. Dios por eso nos ha dado mente, emoción y voluntad. Y la emoción en medio, la mente y la voluntad y la emoción en medio. Gobernada por el Espíritu Santo, desde luego, la mente y la voluntad. Ahí está la emoción. Emoción es buena, con tal que tenga doctrina básica, bien equilibrada. Una vida de emoción, de experiencia, sin base, cristiano, que le falta madurez espiritual. Emoción es buena, hermano, repito, no quiero hacer menos la emoción, pero cuando tiene base equilibrada con doctrina, experiencia y doctrina. Es el problema actual, que la filosofía moderna enfatiza el aspecto subjetivo en vez de objetivo. No, balancear. No, la segunda cosa. Marcos 9:32, otra característica. No entendieron estas palabras. No entendían.
es verbo imperfecto. No entendían, no un solo momento, pero no entendían mientras que él hablaba. Y aún hasta después de la resurrección no entendían. ¡Qué falta de madurez espiritual! No solamente una emoción sin base fundamental, en un sentido, pero también una mente cerrada, que no acepta nuevas ideas, solamente con el martillo divino del Espíritu Santo. Noten aquí, no entendían. Ahora la palabra ahí, una palabra muy bonita, un verbo muy interesante. A veces se traduce, por ejemplo, en Romanos 10:3, ignoraban. Pero otras veces no les cabía en la mente la enseñanza de la cruz y la resurrección. No les cabía. Una mente media cerrada. Una mente tal tradicional que una verdad nueva de la Biblia no le entra. Mente cerrada. No le cabe. No le cabe la enseñanza de la cruz y la resurrección en toda su gloria. No cabía. Sí, justificación, cómo no. Pero santificación y victoria no les cabe. No lo entienden. No lo aceptan. En tercer lugar, Lucas 9:45 dice el pasaje, como la gracia de Dios, que esta enseñanza les estaba velada para que no la entendieran. Es decir, Dios bien entendía que a aquellos discípulos les faltaba madurez espiritual, y con misericordia y gracia, de momento, ¿qué? Mente cerrada, porque un día el Espíritu de Dios, Hechos 2, les haría entender. Y aún más, otra marca, en Lucas 9:45 dice, tenían miedo de preguntarle. Tenían miedo de preguntarle. Falta de confianza con el Señor. Mantener en reserva preguntas importantes. Tenían temor de preguntar. Algunos comentaristas dicen, y lo explican de esta manera, que tenían miedo de preguntarle porque no querían saber la verdad. Y algo cabe la razón. La cruz en su aspecto glorioso haría un impacto tremendo, que tenían miedo de entrar en la gloria de la cruz y la resurrección. Falta de madurez. Repito, aquí caben 4 características. Primero, la emoción que no toma en cuenta las dos verdades, la cruz y la resurrección. Emoción y experiencia sin mucha base de doctrina. Segundo, no les cabía en la cabeza, porque estaban tan preocupados en el reino que había de venir, que no pensaban del sufrimiento y la cruz que haría posible, porque no habría trono sin corona. Y ellos querían trono sin cruz. Aún más, Dios en su misericordia les salvó de momento del golpe, del impacto de la cruz y la resurrección. ¿Por qué? Porque Él bien sabía que les faltaba madurez. Eran niños todavía. Y aún más, falta de confianza, de entrar más a fondo en las verdades de la Biblia. Hermanos, estas 4 características son muy palpables hoy día. La cruz revela el corazón del creyente y le hace ver si es un hombre espiritual o le falta espiritualidad carnal del alma. Ahora, en Marcos 9:34 nos da la razón por qué no podían ser espirituales. Dice que por el camino iban discutiendo quién sería el más grande entre ellos. El orgullo. Es el orgullo que evita
que el creyente crezca en madurez espiritual. Otra vez el yo, que toma precauciones. Llega hasta cierto punto en doctrina y Dios le revela más, pero no quiere porque estorba su plan, estorba su pensamiento, estorba sus ideas. Tiene miedo de consagrarse de lleno porque quizás Dios lo mande a la China. ¿Qué importa que sea China? Con tal que estén bajo las órdenes del Señor. Falta de madurez por orgullo. Ahí está la raíz del mal. Madurez espiritual es cuando el hombre es sumamente humilde. Como vamos a ver, es el orgullo. ¿Es el orgullo que evita el crecimiento espiritual? Claro que sí. Noten ustedes lo que dice Oswald Chambers en un libro. Es un escritor cuyos libros han sido de grande provecho para mí, para mi señora y otros muchos. Dice él en La psicología de la salvación esta frase. Escuche bien. La prueba del nivel de nuestra vida espiritual depende de nuestro entendimiento de la cruz y la resurrección. Es decir, hasta qué grado entramos en las grandes verdades y la gloria de la cruz y la resurrección. A esa medida se mide la vida espiritual del creyente. Orgullo. Afecta mi vida. Afecta mi yo. No quiero. Tengo miedo. La mente se cierra. La emoción locamente busca salidas en emociones sin base doctrinal. Para encontrar lo que están buscando, espiritualidad, es el orgullo. Es el orgullo. Hermanos, tengo en mi mano un librito que ya se agotó. Y como ustedes ven, ya mi señora, afortunadamente, tengo una hermana, mi esposa, que sabe arreglar los libros, ya destruidos. Hudson Taylor, el hombre que creyó en Dios. Tremendo. Otro libro que está en español, que lo vio en la tarde en la librería, Hudson Taylor, El secreto espiritual de su vida. Léanlo. Y este librito, que yo lo conservo porque ya no hay más, dice el autor, pariente del doctor Hudson Taylor, que cuando en su trabajo en la China, abriendo el campo interior de la China, con ideas muy distintas a las ideas misioneras de aquel entonces, sin contar con una iglesia, una junta que le ayudara con centavos, entró al corazón de la China con los misioneros, en la misión China Mission. Y cuando los problemas eran muy agudos, cuando la rebelión en China se levantó en forma explosiva y muchos misioneros murieron, la crítica en Inglaterra fue grande, que por qué había entrado aquel hombre, aquel hermano, al corazón de la China, llevando a cabo consigo familia de niños y esposas y hombres para que se murieran. Qué ingrato, qué cruel Hudson Taylor. Crítica por todos lados y problemas de salud y dificultades tras dificultades. Dice el autor, una cosa lo mantuvo en plena serenidad, fue esto, que en medio de las circunstancias difíciles, muy difíciles, nunca perdió de vista que detrás de las circunstancias estaba Dios obrando un plan para bien, profundamente espiritual. Oh, hermanitos, se puede medir la espiritualidad del hombre creyente en el sentido, digamos, humano, claro, la plenitud del Espíritu Santo, sí, no hago menos, por la forma como trata las circunstancias distintas y adversas. No como Israel, pueblo carnal, sale de Egipto en gloria por la mano poderosa de Dios. Y luego, ¿por qué no hay agua? ¿Por qué nos trajo aquí para morir?
¿No supieron que Dios los llevaba a la tierra de leche y miel? Lo había prometido el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de pacto. Les había prometido llevarlos a Canaán, sí, pero por el camino había problemas. ¿Qué importa? Circunstancias nunca miden el plan de Dios. Solamente Dios en su soberanía es lo que vale. Y más adelante, porque no había carne, nos morimos porque no hay carne. Ya nos cansamos del maná. Y en Números vez tras vez, murmuraciones y quejas y críticas. Pueblo muy espiritual, profundamente maduros en su vida, carnales. ¿Y por qué juzgar a Israel? ¿Por qué no examinar nuestra vista, nuestra propia vida, frente a la cruz? Se revela, hermanos, sobre qué nivel estamos viviendo. Un nivel como creyentes carnales, como la iglesia en Corinto, política y adulterio, y yendo al juzgado para tratar asuntos de los hermanos, y etcétera. Sí, no. Del alma, porque no hay palabra en español claro para explicar esta idea. Shuke es vivir, ¿qué? Yo, envidia, pleitos, riñas. El libro de Gálatas y la iglesia de Filipos, los primeros capítulos. ¿Qué clase de creyentes? Carnales, del alma, pero no espirituales. Pero Efesios, lugares celestiales. Y la cruz y la resurrección, cual espejo revela a qué altura hemos llegado. Aquí en la escuela, jóvenes señoritas, que las clases son muy duras, que hay mucha disciplina, claro que, ojalá que sí, y que hay muchas limitaciones, que no se permite esto y aquello. Hay un plan. Ese plan sagrado se ha trazado a través de los años y gracias a Dios que hay hombres que lo siguen llevando a cabo. A la queja por circunstancias, cuidado. La cruz revela la falta de madurez y en el fondo es orgullo. No hacen como yo quiero, no llevan las cosas como a mí me gustan. Sí, hermano, la murmuración, las quejas, la crítica, sin base, muestra la falta de madurez espiritual. Esta noche, joven, señorita, la cruz revela, no esconde. ¿Tienes miedo de una enseñanza de la Biblia en cuanto a la consagración? En cuanto al señorío de Cristo, que Él manda con derecho y como Él quiere a cualquier lugar, una congregación humilde que no paga mucho, ¿qué importa si Él lo manda ahí? Miran las circunstancias, no hay sostén, ¿qué importa si Él lo manda? Él se encarga. Y como dijera Hudson Taylor, yo lo sostengo, el creyente que anda de acuerdo con la voluntad de Dios, su plan, y busca la gloria de Dios, todos los recursos del cielo están a su mano. Oh, cuidado con las quejas, cuidado con las murmuraciones, porque en el fondo es egoísmo. Y la cruz mata. Dios no puede usar carne no crucificada. Dios no puede usar para gloria suya una vida que no está identificada, plena, profundamente con la cruz y la resurrección. No puede usar. Pretenderemos, sí, que lo está ocupando, hace mucho ruido, mucha alarde y mucha actividad, pero en el fondo, puro humo. Egoísmos, carne no crucificada, vida no consagrada. Nota la última cosa. El remedio para falta de madurez. Noten ustedes, en Marcos 9:35, Cristo pronuncia la ley.
Marcos 9:45. 35, perdone. Entonces, sentándose, llama la atención, es tal la importancia de la enseñanza que se siente. Toma la actitud de un maestro, porque el pueblo judío, cuando un maestro daba clases en más partes, se sentaba. Ahora se sienta. Toma la actitud, no solamente Señor, pero Maestro. ¿Y cuál es la enseñanza? Llamó a los 12 y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ahí está la ley, la cruz. El que quiere ir para arriba espiritualmente, tiene que morir profundamente. Ahí está el balance, hermano. Sí, queremos espiritualidad, sí, hasta que hondamente llega la cruz y la resurrección. Hay que equilibrar la enseñanza. El que quiere ser grande, tiene que ser primero, noten ahí, tiene que ser el último y tiene que ser el servidor de todos. La cruz. Sí, es la actitud nada menos de Cristo aquella noche, Juan 13, sabiendo quién era, a dónde iba. Se levantó de la mesa, nadie se atrevía a tomar esa posición. Don Pedrito, no, y don Juanito menos, y don Andresito pues menos, y Mateo, claro que no. Se levanta aquel profundamente espiritual, siendo Dios hombre, se ciñe con la toalla que nadie quiso tomar, toma un lebrillo y comienza a lavar los pies. Yo me imagino, yo no sé si tengo tanto derecho, pero me gusta pensar que llegó hasta los pies de Judas y lavó unos pies de Judas. El que quiere ser grande tiene que ser el último. En posición y en servicio, el servidor de todos. La cruz. Sí, hermanos, yo entiendo, según la botánica, que el árbol crece más sobre la superficie de la tierra como crece bajo la superficie. Es decir, puede usted juzgar un árbol por la extensión de sus brazos, ¿sí? Y es la misma extensión de sus raíces. Y dice Cristo en Juan 12, la semilla, el grano de trigo que no cae en tierra, sí cayendo en tierra, pero no muere, queda solo. Pero la semilla que muere, ¿qué resulta? Fruto espiritual. Mi pregunta esta noche, hermanos, ¿hasta qué profundidad? Sin temor, decimos, Dios mío. De acuerdo con Romanos 6, estoy identificado contigo en la cruz, en la resurrección, en el sepulcro, en el trono, Efesios 2. Pero Señor, examine mi corazón. Quiero una vida espiritual de fruto, una vida que te glorifica en donde quiera que tú me coloques, en la escuela, en la calle, en la cocina, en el campo, no importa qué campo. Quiero, Señor, vida espiritual en plenitud, porque ¿hasta qué punto llega la cruz? Porque a este punto viene la resurrección y sobre ese punto viene la plenitud del Espíritu Santo. ¿Ustedes recuerdan que cuando Aarón y sus hijos fueron consagrados para el ministerio como sacerdotes? ¿Recuerdan ustedes que después del sacrificio Moisés tomó una gota de sangre y lo colocó aquí y en el pie, el dedo grande, y sobre aquel lugar después colocó el aceite.
Donde había estado la sangre, el aceite. Donde había entrado la cruz en toda su gloria y su impacto, ahí el Espíritu Santo. Hasta ese grado. Más identificación con Cristo, más espiritualidad. Sí, más vacío, más lleno del Espíritu de Dios. ¿Quién no anhela una vida espiritual, creciente, floreciente para la gloria de Dios? Sí, pero tiene su condición. La cruz tiene que entrar más hondamente, día tras día. Hay que cargar la cruz todos los días, porque todos los días Dios revela en nuestra vida cosas que no están consagradas. Y el Espíritu de Dios, ustedes recuerdan, de acuerdo con el simbolismo, no se ponía el aceite donde no había sangre. Y se preocupa mucho que el aceite de la cabeza no llegara al cuerpo, carne. Y el Espíritu Santo, Dios, tercera persona, es una paloma delicada. Es un ser delicado. Él toma posesión donde la cruz ya ha hecho su impacto en la resurrección para la vida. Joven, ¿quieres una vida espiritual más honda, más rica, más fructífera? No tengas miedo. No tengas duda para preguntar. La palabra contesta. Más hondamente la cruz, más vida espiritual tendrás. Termino con esta ilustración y perdone que la haya ocupado otra ocasión, pero no he encontrado otra. Voy a terminar. Un hombre, Samuel Pringle, joven en la escuela, con elocuencia, en el debate salía siempre con la corona. Terminaron sus estudios, fue llamado al ministerio, fue a prepararse. Y claro, preparado aún más, elocuencia, controlaba la congregación donde él era pastor, con lenguaje florido y con un control de la enseñanza. Pero un día, dice Dios, Samuel, aquí no te puedo ocupar. Tu orgullo es un obstáculo. Quiero que vayas al cuartel del Ejército de Salvación para ser un cadete. En aquel entonces, hermanos, el Ejército de Salvación, la iglesia lo veía como un escombro. Aún los creyentes les aventaban jitomates por la calle cuando estaban ahí en la calle predicando. El ejército en aquel entonces, plenamente instrumentos de Dios. Sus métodos la iglesia no entendía, ni quería entender. Pero Señor, estoy predicando. Tu orgullo siempre será un obstáculo para tu vida espiritual. El ejército renunció a su cargo, fue a buscar una entrevista con el general Booth, y al entrar, aquel viejo con ojos que penetraban, dicen, joven, tú eres un elemento peligroso para el ejército. Ahí va la cruz entrando. Señor, soy el reverendo pastor de aquella iglesia hace muchos años, y por muchos años, Señor, mi congregación. Pero no eres útil para el ejército. Tu orgullo es obstáculo. Pero Señor, Dios me ha llamado. Ah, muy bien. Entonces, te aceptamos bajo esa condición. Y te vas a tomar como cargo cada mañana bolear los zapatos de los demás cadetes. Los demás cadetes. De los cadetes el último. Bolear los zapatos. Y servidor de todos. ¿Yo? Orgullo. Dice Dios. No. Bolear los zapatos. Y aquel hombre, gracias a Dios, boleaba zapatos. Y de aquel entonces aquel hombre, Samuel Pringle, fue un hombre de Dios en el ejército de salvación de aquel entonces, que hizo impacto en la historia. El santo
del ejército. Tuvo que ser el último para que Dios lo ocupara. Hermanos, jóvenes, ¿hasta qué punto eres tú el último y el servidor de los demás estudiantes? No, pero yo soy de tercera clase, la cuarta, ya poco termino. ¿Qué importa? El último y servidor de todos. No tengas miedo con los discípulos de la enseñanza, porque la enseñanza de Dios, oh, como hoy día necesitamos, yo necesito más vida espiritual, sí, más poder, sí. El requisito es la cruz. Más adentro, más adentro, más adentro. Yo no soy profeta, ni hijo de profeta, pero sí puedo decir que tu vida aquí en el instituto y en el campo donde Él te coloque se puede determinar, seguramente. Y tu vida espiritual va creciendo más y más a medida que eres el último, para gloria de Dios, y el servidor de todos, para la honra de Él, la cruz, para que venga en tu vida la resurrección en toda su gloria. La cruz revela la falta de madurez, el orgullo. Dios quiere que aquí salgan hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios, inflamados en la pasión por Cristo, que no buscan tregua ni buscan comodidades, pero como los discípulos deberían haber caminado rumbo a Jerusalén, cargando su cruz. Pero no, ¿quién es el más grande? Dios quiera que la cruz y la resurrección pongan en relieve esta noche sobre qué nivel espiritual caminamos.